Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. ¿Quién es Rafael Caro Quintero? Porque muchas personas empiezan con, ¿y este quién es? ¿No? Quizás a muchas personas no, como que dicen, bueno, ¿y este qué? No, vaya, ¿de dónde salió? Hay quienes no lo conocen, ¿no? Que muchas personas podrían realmente preguntárselo. Bueno, pues Rafael Caro Quintero, pues porque ahí lo puede ver vivo todavía el señor, uno de los narcotraficantes más grandes que ha tenido este país. Se ha considerado como el narco de narcos, el fundador del cártel de Guadalajara. Recordemos que en la historia del narcotráfico, en la época de los 60, 70, 80 y más, me sentí como una famosa estación de radio, en la época de los 60, 70, sobre todo entre 70 y 80, se fortaleció el crimen organizado y se fundan los principales cárteles en México, que eran unos, vaya, al menos eran considerados como eran unos cinco cárteles, como unas 5 familias que se habían partido prácticamente al territorio mexicano, en donde pues ellos habían como llegado a ciertos acuerdos de límites territoriales, quién manejaba qué, dónde manejaban qué y demás. Entonces, ellos, ¿no? Estas 5 familias, uno de ellos es encabezado el cártel de Guadalajara, encabezado justamente por Caro Quintero, es quien funda uno de estos territorios. Empiezan con el tráfico de marihuana, que era como de lo primerito. Empezaban con marihuana, luego empezaron con reuniones con Colombia. Bueno, llegó la época de Pablo Escobar, se fortalecen, estaban todos en la época, se fortalecen y entonces empezaron a exportar, empezaron los negocios en donde en Colombia pues se tenía la principal producción de las drogas. México se encargaban estas 5 familias de tener pues sí su producción, pero no le ganaban a Colombia, de tener una buena producción y empezaban con la exportación, ¿no? Hasta empezaron con su esquema de privatización y demás, ¿no? Entonces empezaron con estos esquemas de exportación y empezaban a manejar la droga y llevar la droga a Estados Unidos. De ahí se fueron a Europa, ¿no? Fue un negocio que creció de una forma brutal y creo que lo conocemos muy bien. Pero, pues este señor, Rafael Caro Quintero, no necesariamente lo están en este momento deteniendo por su participación justamente en estos esquemas criminales, no, sino que lo están deteniendo por el asesinato de el agente de la DEA, Kiki Camarena. Ahí viene una cosa brutal, porque de 1982 a 1984, Kiki Camarena había investigado la organización de Caro Quintero y condujo a varias incautaciones de drogas que dañaron gravemente al grupo delictivo, según lo que reporta Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos argumentan que desde el 84, miembros de la organización de Caro Quintero supuestamente participaron en una serie de acciones para tomar represalias en contra de la DEA, porque pues, se enteran, empiezan a ver estas incautaciones y demás. Y en 1985, Caro Quintero y otros habrían asesinado a John Clay Walker y a Alberto Radelat, 2 ciudadanos estadounidenses que confundieron con miembros de la DEA. Tras el asesinato en el 85 de Kiki Camarena y Alfredo Zavala Velar, un piloto que asistía al agente especial, Caro Quintero habría huido a Costa Rica. Pero luego, en Costa Rica, ahí fue justamente donde lo arrestaron y lo extraditaron a México. Esto es importante porque hubo mucha confusión en parte de algunas personas que dijeron, bueno, es que Caro Quintero ya estuvo detenido en Estados Unidos, incluyéndome. No, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y fue extraditado a México. Él pasó desde el 85 hasta el 2013 detenido en México. Estaba en una prisión aquí en México. Fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de Kiki Camarena. Luego de su arresto, el cártel de Guadalajara prácticamente se desintegró y entonces sus líderes empezaron a integrar que sea el cártel de Tijuana, que sea el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, ¿no? Así es como empezaron ellos a moverse, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, el asesinato de Camarena, que es el que le atribuyen a
a Caro Quintero, estuvo plagado de muchas nubes por ahí. Recordemos que de hecho ya en días recientes, porque ya hubo varias investigaciones que en días recientes apuntan a que el asesinato de Kiki Camarena no fue realmente hecho por Caro Quintero, sino que fueron propios agentes de Estados Unidos quienes habrían asesinado a Kiki Camarena, porque ya también les parecía incómodo. ¿Esto por qué surge? Porque la DEA no está tan limpio como usted cree. Ni la DEA, ni la CIA, ni el FBI son tan limpios como nos lo han querido pintar durante años. Si efectivamente podemos decir que son mejores porque tienen mayor índice de detenciones y porque tienen una mayor inteligencia, mayor estrategia, sí, se los reconocemos con todo lo que usted quiera, guste y mande, no necesariamente están más limpios que en México. Ahí es en donde hemos caído muchos en un grave error, porque justamente muchos agentes de la DEA, muchos agentes de la CIA, muchos agentes del FBI han estado involucrados con los propios criminales, sobre todo en la DEA. La DEA no es lo más limpio, insisto. Entonces, han estado involucrados con los mismos criminales, son algunos informantes de los propios cárteles, participan con ellos, les dan el pitazo, algo que ocurre exactamente como en México. Vaya, pasa igual. Entonces, vaya, la DEA, existe esta otra versión del asesinato de Kiki Camarena, en donde habrían sido propios agentes de Estados Unidos porque Kiki Camarena se habría dado cuenta justamente de esto, porque Kiki Camarena habría logrado descubrir cómo es que se dieron estas relaciones entre agentes de Estados Unidos con grupos criminales y entonces Kiki ya era una persona que era bastante incómoda, que no podían sostener y que no, vaya, ni a uno ni a otro les convenía porque Kiki sabía demasiado. Eso es un escenario que se ha planteado en los últimos años sobre el asesinato de Kiki Camarena. Pero Estados Unidos, la DEA, jamás deja pasar estas cosas. Desde ese momento ellos han sentido que tienen que colgarle la cabeza, o sea, tienen que colgar la cabeza de alguien en la plaza pública, que tienen que colgar y tienen que achacarle la responsabilidad, sobre todo justo por estas versiones, para lograr disipar estas versiones en donde ellos serían los principales responsables por este operativo. Entonces, ahí es en donde viene mucho la presión por parte de la DEA de decir, ya lo encontramos, aquí está, él es el responsable, nosotros no tomemos nada que ver, ¿no? También podría ser por eso que le digo, son las dos versiones de la historia, que a estas alturas no sabemos cuál será real. Yo espero que en el caso de Caro Quintero exista un juicio y que se empiece a resolver todo este entramado y que demos con la verdad. Digo, eso esperaría uno, pero vamos a ver qué pasa. El asunto es que justamente por eso lo buscan, para que me entienda. No necesariamente lo están buscando por el tráfico de drogas, no necesariamente lo están buscando por delitos relacionados con su actividad criminal, sino que a Caro Quintero lo único por lo cual lo han estado persiguiendo en realidad es por el asesinato de Kiki Camarena. Entonces, le digo que este señor fue detenido en el 85, estuvo en prisión hasta el 2013. ¿Y qué pasó en 2013? ¿Qué es lo que hoy mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? En 2013, un amparo lo deja libre. Así nomás, ay nomás, así, tranquilito. La enorme diferencia entre el 2013 y hoy es que antes la Procuraduría, lo que hoy es una fiscalía, no era tan independiente y sí tenía el Poder Ejecutivo mayores herramientas para poder moverse dentro de las fiscalías o dentro de las procuradurías. Y ahí entonces estaba el tan cansado, el procurador más agotado que hemos tenido en la historia de México, y corríjanme si me equivoco, pero es Murillo Karam. En 2013, Murillo Karam, el procurador que se agotó mucho con la investigación de los 43 de Ayotzinapa, es el procurador al que le llega esta resolución judicial, este amparo, en un fin de semana, ¿no? Cosa curiosa, aquí los tribunales y las fiscalías nada más trabajan de lunes a viernes, los sábados ni siquiera se aparecen, dejan a un encargado y luego no está comiéndose el famoso guajolocombo, y ahí deja desatendido el changarro por horas. Pero en el caso de Caro Quintero, en 2013 era un caso excepcional. Y en un sábado, los tribunales dijeron, ¿por qué no vamos a trabajar? Vamos a hacerlo. Entonces fueron, trabajaron y dan este amparo, otorgan este amparo que le da a Caro Quintero la libertad en 2013. El problema vino después, porque
justo después de que lo liberan, otro tribunal federal dijo que era inaceptable lo que se había hecho porque todavía le faltaban, no estoy mal, 12 años, todavía le faltaban 12 años de sentencia a Caro Quintero, y dijo que no, era inaceptable lo que había ocurrido, y vuelven a emitir una orden de arresto en contra de Caro Quintero. Desde ese momento es fugitivo. O sea, Caro Quintero ha sido fugitivo no solamente de la justicia de Estados Unidos, sino también de la mexicana desde ese momento, porque fue un amparo, fue una resolución judicial que en 2013, un sábado, todos tranquilos, prácticamente en pijamita, nos vamos enterando de que van a dejar o que dejaron en libertad. Y aparte se le hicieron efectiva, o sea, inmediato, fue un tema inmediato. De esas cosas que extrañan, de esas cosas que cuando tenemos a un inocente en prisión, que debería de salir de prisión, cuando por fin le otorgan su libertad, pasan hasta meses para que se la puedan dar, que porque el trámite, que porque la burocracia, que porque Chuchita dijo, vaya, ya se la imaginará. Pero en el caso de Caro Quintero, ahí sí dijeron, de una vez, es sábado, ¿no? Ya, pues de una vez ya venimos para no hacer doble tanda, pues pásele, y lo dejan libre. Así fue. Eso ocurrió en 2013. Desde ese momento es prófugo porque un tribunal dijo que, vaya, recula y dice que había sido un error darle la libertad, reconocen que fue un error haberle otorgado la libertad a Caro Quintero por esa resolución judicial y vuelven a emitir una orden de arresto. De enero del 2015, que pasan 2 años, desde enero de 2015 se reactivan las acusaciones en su contra por los delitos de secuestro y homicidio en el 85, del caso Camarena, punto. Fue 2 años después. Él es liberado en 2013 y 2 años después se reactivan todas estas acusaciones sobre el caso Camarena. En diversos medios de comunicación se empezó a divulgar que Caro Quintero pues ya no quería estar dentro de las células delictivas, que él ya se había retirado, ¿no? Como si esto fuera una jubilación. Y en la revista Proceso, en 2016, el narcotraficante prófugo Rafael Caro Quintero admitió haber estado en el lugar en donde fue asesinado en 1985 el agente encubierto de la de Enrique Camarena, y desde ahí negó cualquier implicación en su muerte. Y ahí le pido al señor productor que me corrija, a ver si no me estoy equivocando, porque ya sé que está muy pendiente del programa, aunque sea a distancia, nuestro producer, si esta fue la entrevista que le otorga a Anabel Hernández, porque Caro Quintero es entrevistado por Anabel Hernández, y es con Anabel Hernández en donde él dice que no quiere ya, que él ya se jubiló, que ya estaba grande, que ya no quería, de hecho, dedicarse al crimen organizado y demás. Corrígeme si fue en esa misma entrevista en donde dice Rafael Caro Quintero que él no tuvo nada que ver con la muerte de Quique Camarena, que sí estuvo ahí, pero que él no fue. Por eso le digo que estará muy interesante el juicio ahora que ya está detenido. Va a estar, si es que hay un juicio, son tiempos distintos. Si el juicio contra el Chapo a finales de la administración de Peña estuvo muy interesante por todo lo que se reveló y ya había un boom de las redes sociales, ahora imagínense cuando ya tenemos medios alternativos dominando la información desde las redes sociales, dándole cobertura a este juicio como se le está dando al del caso Genaro García Luna. Imagínese usted todo lo que se va a destapar. Nada más se lo pongo sobre la mesa. Pero por eso es que esto resulta tan interesante, mejor que la serie, literal. La realidad supera la serie en el caso de Rafael Caro Quintero, porque Rafael Caro Quintero ha sido uno de los personajes más retratados en todas las series de narcotráfico presentadas en México y en el mundo, ¿no? De estas que han promovido mucho la narcocultura. Pero es justamente uno de los personajes que más ha sido retratado. De hecho, quien ha personificado a Rafael Caro Quintero ha sido el propio Tenoch Huerta, que le mando un abrazo. Él en la serie de Narcos es justamente, ahí está la imagen, quien le dio vida a Rafael Caro Quintero en la serie. Pero bueno, ahí tiene usted un poquito del antecedente del que llegamos a este momento, porque entre que son dimes y diretes y arrastra y afloja, viene este operativo del pasado viernes. Algo que se mantuvo bastante en silencio, que no hubo mucha información, y efectivamente el señor productor ya me corrigió que sí, bueno, me confirmó más bien que efectivamente fue en esta misma entrevista a Proceso, que es la entrevista que le da a Anabel Hernández, en donde él dice que nunca tuvo nada que ver con el asesinato de Kiki Camarena y que además, que él ya no se quería dedicar a nada de esto, ¿no? Que él ya retirado, jubiladísimo. Pero pasan los años
él se perfila como uno de los más buscados por el FBI, ¿no? Habían puesto incluso precio por su cabeza, información, unos cuantos milloncitos, para que se llegara con la detención de Rafael Caro Quintero. Y entonces pasa el tiempo, todo callado, todo tranquilo, y llegamos al viernes 15 de julio del 2022. Y a las 3 de la tarde empiezan a circular noticias en donde nos dicen: detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Empiezan a circular algunas fotografías, algunos videos, y la gente estaba un poco escéptica de si se lo había detenido o no. Bueno, pues aquí viene la información importante. Ya le di a la historia, ya le di como el antecedente histórico, pues ahí le voy ahora con realmente el tema. Se le detiene en un operativo encabezado por la Marina Armada de México. Aquí está el comunicado al que hice referencia en ese pequeño video de unos minutos, porque fue un video de minutos en donde estuve desde la central de autobuses. Les puse este comunicado porque empezaron a salir evidentemente varias personas a dar sus opiniones, algunos con bases, algunos simplemente a dar opinión, que empezaron a confundir un poco la opinión pública. Bueno, la Marina Armada emite este comunicado después de que se subieron los videos, después de que se tenían algunas fotos, después de todo esto, la Marina emite este comunicado en donde informa sobre la detención de Caro Quintero. ¿Qué es lo que dijo la Marina en este momento? Dijo la Marina que esta acción se derivó de trabajos de campo y gabinete realizados desde la liberación del 2013, lo que permitió la ubicación de citada persona en el municipio de San Simón Choix, Sinaloa, porque ya muchas personas me estuvieron diciendo, no lo detuvieron en San Simón, lo detuvieron en Choix. Y bueno, aquí está, y disculpen, no sé cómo se pronuncia, si es Choix o Choix, corríjanme si me estoy equivocando, pero ese es el comunicado que emite la Marina, que lo detiene en el municipio de San Simón, en Sinaloa, quien era buscado por las autoridades de seguridad del gobierno mexicano, contando con 2 órdenes de aprehensión en su contra, así como con una orden de extradición a Estados Unidos. En este contexto, se informa que el citado objetivo fue localizado entre matorrales, yo le estaba diciendo maleza, matorrales por un elemento canino de esta institución de nombre Max, cuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación, habiendo sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Cabe destacar que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, reconoce a citado presunto narcotraficante como líder de un grupo delictivo de este país. Además, se informa que durante las actividades operativas que se realiza en esta institución, hubo una aeronave de la Armada de México que se accidenta en Los Mochis. Y ahí, hasta el momento, cuando yo puse este video el viernes, en la noche, eran como las 8 de la noche, todavía no teníamos claridad de si este helicóptero que se había accidentado en Los Mochis tenía algo que ver con el caso de Caro Quintero. ¿Por qué no teníamos claridad en esto? Porque la información apenas estaba saliendo a cuentagotas. Bueno, pues resulta que minutos después llega un comunicado, llega un tuit del presidente López Obrador en donde lamenta la muerte de estos 14 elementos que sí, efectivamente, fueron a apoyar con la detención y hoy ya sabemos que iban de regreso cuando se da este accidente. Eso es lo que hoy ya tenemos, es lo que ya confirma el presidente López Obrador en la mañanera. Entonces, aquí está este tema en donde el presidente dice, a ver, sí hicieron ellos, porque hubo otro rumor de que se había caído. O sea, hubo un rumor en donde, le digo que como la información empezó a salir a cuentagotas y empezaron a salir quién sabe cuántos expertos, la gente estaba confundida diciendo, no, es que ya lo detuvieron, ya se les murió, porque juraban que iba en ese helicóptero. Y la información es que no, o sea, la información y lo que yo quería al menos retratar desde el viernes 15 era decirles, son 2 eventos que no, o sea, vaya, Caro Quintero no iba en ese helicóptero, ¿no? Eso era lo que yo quería dejar claro y es algo que sí se sabía, sí se tenía confirmado. Después el presidente ya dice que efectivamente ellos fueron a colaborar, estuvieron ayudando en el operativo, pero después ellos ya iban de regreso a Los Mochis, pasando por Los Mochis, y ahí fue cuando se da el accidente, del cual todavía se desconocen las causas. Pero en este accidente iban 15 elementos y lamentablemente pierden la vida 14.
De igual manera, ¿no? Se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que pudieran provocar el accidente de dicha aeronave. Pero aquí, ¿no? Esta es la información que emite la Marina, que emiten el 15 de julio, aquí viene con fecha del 15 de julio, y también hubo personas que me dijeron que Max no existía, que el binomio canino Max no existía. Bueno, les presento a Max. Este es Max. Este Max fue el binomio canino que dio con la detención, que dio con el rastreo para ubicar entre los matorrales a Caro Quintero en el municipio de San Simón Choix, en Sinaloa. Aquí se los presento. Gracias, Max, por tu apoyo y tu servicio a la nación. Este belleza orejón es Max, mire usted, véalo, chulada, Max. Total, para no hacerle el cuento largo. La DEA se quiso ver inteligente, la DEA se quiso pasar de listo. Pero antes de que la DEA se quisiera pasar de listo, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se las echó para atrás. Miren lo que es conocer a tu gente. La fiscalía primero emite este comunicado. Se lo estoy diciendo todo en orden cronológico para que tengan toda la reseña. La fiscalía ya emite este comunicado también el viernes, en donde informan sobre el cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, lo que confirma lo que les decía, que este es un caso que sí, México lo buscaba, pero es un extraditable. O sea, el caso de Caro Quintero no se va a llevar en México, se va a llevar en Estados Unidos. Y o sea, ese es el proceso, esa es la intención, porque ya desde la orden de detención provisional viene con fines de extradición. O sea, fue una detención, sí, para entregarlo a Estados Unidos, no tanto para quedárnoslo en México. Y aquí, esto fue emitido por un juez federal en respuesta a una solicitud formulada por el Ministerio Público y la presencia de la Policía Federal Ministerial. La Interpol también está ahí metida, la Secretaría de Marina Armada de México, en un operativo de la más alta eficiencia y resultados, que es el que logra la detención de Rafael Caro Quintero. El extraditable ya está internado en el Centro de Readaptación Social número 1 en el Altiplano en Almoloya, en el Estado de México. Y para todos los que juraban que se había caído el helicóptero, pues no, aquí está. Este es el momento en el que pues los elementos de la Marina lo van resguardando para trasladarlo al altiplano, en donde ya está durmiendo. Él ya está oficialmente durmiendo en el altiplano, en el penal de Almoloya, ¿no? Ahí tienen todo el operativo para que no se anden creyendo que si se cayó o no, no se cayó. Ahí está, él está vivito, ahí está. El tema es que Ken Salazar emite un comunicado, un simple y sencillo comunicado que decía, ¿no? Ya ves si tienes la fuente oficial, pero bueno, aquí yo tengo el comunicado que se mandó, que mandó Ken Salazar, ¿no? Miren, se lo comparto también. Aquí dijo el embajador Ken Salazar lo siguiente. Prácticamente está en inglés, pero se lo voy a resumir. Dice que la operación para capturar a Rafael Caro Quintero fue llevada de forma exitosa por la Secretaría de Marina, que aprovecha para lamentar la muerte de 14 valientes marinos mexicanos. Y para clarificar, dice el embajador de Estados Unidos que ningún personal de Estados Unidos participó. No hubo una sola persona del gobierno de Estados Unidos que participara en el operativo que resulta en la detención de Caro Quintero. Ya, vaya, el embajador Ken Salazar insiste que la aprehensión de Caro Quintero fue exclusivamente conducida por el gobierno mexicano. Dice también el embajador Ken Salazar que arrestar a alguien que ha aterrorizado a los mexicanos y que está implicado en la muerte de un agente de la DEA es algo importante. Es algo importante no solamente para los pueblos, no solamente para el pueblo, sino también para los países. Y dice que esta operación que condujo México ejemplifica lo que significa trabajar juntos para salvaguardar a los ciudadanos de México y de Estados Unidos. Esto para mí es muy importante dejarlo clarísimo, porque llegó primero este comunicado de Ken Salazar que empezó a circular en la prensa. Llega primero este comunicado de Ken Salazar y después
Nos enteramos, ahora sí que ocurre prácticamente de forma paralela, que los medios de comunicación empiezan a llevar esta nota. Una cadena de traiciones llevó a la captura de Caro Quintero. Fuentes de la DEA revelan a proceso detalles de la planeación de la captura del capo Rafael Caro Quintero luego de 13 operativos fallidos. Reconocen que será difícil obtener su extradición y se congratulan del éxito del operativo, pese a que su corporación no es bien vista por López Obrador. Esto fue lo que hoy fue desmentido por el presidente López Obrador. Esto. Por eso para mí era muy importante darle como todo el antecedente, un poquito de historia y llegar a este momento para que no perdiera hilo de lo que está pasando. Primero llegó el comunicado de Ken Salazar diciendo que no hubo ningún elemento de Estados Unidos que participara y después empiezan los medios de comunicación a tomar información de la DEA, elementos de la DEA, quién sabe quién, porque aparte el medio solamente si fuentes de la DEA dijeron que ellos sí habían participado. ¿Cuál es la versión de la DEA? Aquí dice, capturado, y esta nota la escribe Jesús Esquivel, capturado mediante la coordinación entre la DEA y la Marina Mexicana, el viernes 15, el capo Rafael Caro Quintero es codiciado por las autoridades de Estados Unidos que lo acusan de participar en el secuestro y asesinato del agente federal Enrique Camarena Salazar. Fuentes de la Agencia Antinarcóticos revelan a proceso detalles de la planeación de la captura y reconocen que será difícil obtener su extradición. Vean nomás esto. Según esto, un alto funcionario de la DEA expuso algunos detalles detrás de la captura de quien fuera uno de los jefes del desaparecido Cártel de Guadalajara. Y dice aquí, hace algunas semanas se logró detectar y confirmar la ubicación y la zona de la sierra donde se escondía en coordinación con la Marina de México. Se comenzaron a diseñar operativos muy específicos para que no se escapara o se filtrara la información. La investigación, ¿no? Me estoy citando solamente lo que dijo porque lo demás, el contexto ya se lo puse. Aquí, de hecho, incluyen a Manuel Bartlett Díaz, que en ese entonces era secretario de Gobernación, ¿no? Pero bueno, acá dicen, antes de esta, que finalmente concluyó con su detención, la Marina de México tuvo otras 13 oportunidades de capturar a Quintero y no lo hizo. Esto ocurrió luego a lo largo de un periodo de unas 4 semanas. Las tácticas para localizar a quien en Estados Unidos consideran como el autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de Camarena Salazar, ocurrido hace 37 años en Guadalajara, no siempre implicaron tecnología sofisticada. Por encima de que tienen cerradas casi todas las puertas con el gobierno de López Obrador, como lo expuso en la entrevista al canciller Marcelo Ebrard en el número anterior del semanario, la campaña de la DEA para encontrar a Caro Quintero se sustentó en traiciones. Por medio de informantes, miembros de diferentes cárteles del narcotráfico que operan en la región del Triángulo Dorado, en la Sierra Madre Occidental y de la cual comparten Durango, Sinaloa y Chihuahua, la DEA fue cerrando el círculo de pistas que llevaron a Caro Quintero. Dice la DEA, según ellos, que pagaron mucho dinero a personas que les iban dando información. Los datos no los compartieron hasta que pudieron corroborarlos por medio de otros métodos de inteligencia de que se trataba de Caro Quintero y que así fue el operativo. Los capos del narcotráfico que lo resguardaron en la sierra le bajaron a la protección de Caro, quien fuera uno de los capos innovadores del trasiego de marihuana de México a Estados Unidos, junto a Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, según la DEA. Comenta otro funcionario de la agencia estadounidense que Caro Quintero, además de viejo, también está enfermo. Y en los últimos 2 años se convirtió en un problema para los narcos que lo protegían. Lo respetaban por ser uno de ellos y uno de gran calaña, pero la vida es así, aflojaron su seguridad. Entonces, según Esquivel, que entrevista presuntamente a 2 funcionarios de la DEA, le dijeron que fueron ellos, que fue su inteligencia, que fue la DEA, quien recurrieron a la Marina para hacer el operativo, no al ejército, porque eso es cierto, siempre han desconfiado del ejército, porque el ejército ha sido el que más se ha logrado corromper con los narcotraficantes dentro de estos 2 esquemas, imagínense. Entonces confían mucho más en la Marina. Esto no es noticia, esto se sabe desde hace muchos años, eso se las compro. Y insisto, esa parte no es lo novedoso, sino que lo novedoso aquí es que la DEA está colgando la medalla. O
sea, la DEA salió a decir que ellos fueron los que con su inteligencia recurrieron a un operativo conjunto con la Marina Armada de México para entonces llegar a la detención de Rafael Caro Quintero. Cuando la versión tanto de Ken Salazar, o sea, el embajador de Estados Unidos en México, como del propio presidente López Obrador es que no participaron, que no hubo participación alguna por parte de la DEA. No desconfío, no desconozco que quizás pudieran haber existido otros 13 intentos por parte de la DEA que no se habrían logrado. No digo que no, pero algo que el presidente dejó claro, y por eso es importante lo que ocurrió hoy en la mañana, es que desde que él llegó se iba a tener una forma de trabajar muy distinta. No es que no le caiga bien la DEA, al menos es lo que dice él, sino que el problema es que la DEA cree que puede llegar aquí a hacer lo que quiera sin pedir permiso, y no solamente la DEA, sino también la CIA y el FBI. Yo lo digo a modo de broma, pero es muy cierto. Ellos prácticamente ya tenían una oficina en Reforma operando 24 horas. O sea, ya estaban instaladísimos aquí. Y es real, no la oficina en Reforma, no sé en dónde estaba, pero sí tenían ya aquí operaciones instaladas, ellos hacían lo que querían como quisieran y cuando quisieran, porque el trato que había con Estados Unidos era prácticamente de ser su patio trasero. Entonces, la DEA se concentra en detener a los criminales acá en México, pero ¿a poco usted me va a decir que en Estados Unidos no hay narcotraficantes? ¿Cómo es que cómo es que el problema de la droga ha llegado a ser tan grave en Estados Unidos? ¿A poco? A ver si así lo entiendo. Digo nuestros porque son mexicanos, los narcotraficantes mexicanos llegan a Estados Unidos y ellos son los que la venden allá en Estados Unidos, ellos directamente se la venden a todos. Digo, porque para como sabemos que funcionan los esquemas de narcotráfico, lo que sabemos es que ellos llegan y se la venden a alguien más y ese alguien más es el que vende la droga y la mueve en Estados Unidos. ¿Por qué de eso no presumen de tener a gente allá? Digo, han detenido uno que otro, pero así me van a decir que no tienen narcotraficantes en Estados Unidos. Ahora resulta. Bueno, dicho esto, por eso resulta muy interesante, porque la DEA viene a México y llega a México y hacen lo que quieren, o habían hecho lo que quieren. Entonces, cuando el presidente López Obrador empieza a cuestionar esto, dice, a ver, yo no le estoy diciendo que no, vamos a trabajar juntos, pero eso significa trabajar juntos. O sea, ustedes, si quieren hacer algo en México, me van a pedir permiso y me van a avisar a mí, gobierno mexicano, antes de que lo hagan. Y entonces yo veré si les autorizo a hacerlo o no. Eso nunca le gustó a la DEA, porque los métodos de la DEA no siempre son de los más limpios, insisto. Esta percepción que algunos tienen todavía sobre la DEA de que es muy limpia y hay que verla para arriba, tampoco van. Sí, tienen mayores índices de detención y tienen más éxito que las autoridades mexicanas, sí, eso es cierto, pero no bajo los mejores métodos, ¿eh? Entonces, esta dinámica nunca le gustó a la DEA, ¿eh? No es algo que le encanta a la DEA. Ellos, al sentirse limitados, es como de disculpa, ¿qué? ¿Tú me vas a venir a mí a decir qué hacer y qué no hacer? O sea, como con cara de qué o qué. Esa es la premisa aquí. Así que la detención de Caro Quintero, la medallita, se la quiere colgar la DEA cuando, miren, yo diría que eso podría ser una pelea, pero en el momento en el que el embajador de Estados Unidos en México dice que no hubo un solo agente de Estados Unidos que participara, desacredita totalmente lo que dijera la DEA. Lo desacredita, lo deja sin armas, porque es el embajador. No hay cosa que se pudiera hacer sin que el embajador la supiera. Entonces, cuando dicen, porque la otra versión es que esto habría sido un regalo del presidente López Obrador, Joe Biden. ¿Por qué? Pues es que acaba de regresar y lo acaban de detener. Bueno, pues entre que sean peras y sean manzanas, escuche usted la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia matutina a pregunta justamente sobre este caso, porque le digo, el entramado se puso bastante interesante. Decir que ellos habían participado, luego el embajador dijo que fue exclusivamente personal del gobierno mexicano. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, primero decir que lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero, perdieron la vida 14 marinos y está herido. Esperemos que se salve
otro más. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo. O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la... No, sí, ¿Sí? pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí, y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero. Cuando dice que no tuvo participación directa, entonces, ¿en qué sí participó la DEA? Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación. Eso está establecido, está escrito cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Y estamos hablando de equipos, de drones, pues. No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina. No. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes, pues. Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración. Sí, publicó un comunicado. Sí, y eso fue lo que originó la versión de que habían participado y la información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación y luego pues el embajador de Estados Unidos aclaró
Presidente, este accidente que hubo del helicóptero, usted dijo que respaldó el operativo de detención de Caro Quintero. Hasta ahora la Marina ha dicho que se trata de un accidente y que no hay más información que indique otra cosa. ¿Cómo participaron estos elementos que fallecieron lamentablemente en el operativo? Pues participaron, fueron 2, 3 helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención, a punto de llegar al aeropuerto de Los Mochis, se desplomó uno de los helicópteros. La información que me transmitió también el secretario de Marina es de que se está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja de voz de datos que se maneja en helicópteros y en aviones ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación. Son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la Fiscalía porque está abierta la investigación. O sea, se tiene que saber sobre la causa del desplome del helicóptero. Y sí, lo hice y lo vuelvo a repetir, es muy doloroso que hayan perdido la vida este grupo de marinos en cumplimiento de su deber, y abrazo a sus familiares. Ayer se les hizo un homenaje, estuvieron sus familiares, yo les envié un mensaje y aunque pues son pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a apoyarlos en todo, más de lo que se establece formalmente, porque todos ellos, todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad igual a la que por ley tienen derecho. Estaba en una gira, pero estoy pendiente y se va a ayudar a todos los familiares. Presidente. ¿Mande? A ver. Esta fue la ceremonia de ayer. El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía, dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México. La Armada no olvida,
y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo, que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme, llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos. Descansen en paz, hermanos, han cumplido su deber. Muy bien. ¿Se tiene algún cálculo de cuánto se puede llevar este proceso de extradición a Estados Unidos? No sabemos. Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces se está viendo el proceso, se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal. Lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción, y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto para los jóvenes tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo. Fue, creo que un sábado. ...2013... y ya cuando sale y se anuncia pues se resuelve de que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido. Ahí está. Eso es lo que justamente le acababa de decir. Así es, eso es justamente lo que le dije, vaya, prácticamente todos los 40 minutos que me eché de programa fueron justamente sobre lo que le acaba de decir el presidente. Como Caro Quintero, pues no tenía que haber sido liberado, o sea, si él no hubiera sido liberado todavía estaría preso, y de hecho estarían yo creo que en vías de extradición, ¿no? Sí, vaya. Es más, a mí me extraña, aquí viene algo que sí me extraña. Normalmente, cuando México tiene a un delincuente de estos tan importantes para Estados Unidos, en México ni siquiera se quedan. El caso del Chapo Guzmán, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo realmente estuvo el Chapo Guzmán preso en México? O sea, se escapó. El Chapo, que es experto en escaparse. O sea, de las veces que se escapó y demás, ¿cuánto tiempo realmente efectivo estuvo dentro de una prisión mexicana? ¿Me explico? O sea, ¿qué tanto tiempo? Bueno, pues justamente eso es que ahí lo habían, ahí yo siento que hubo algo hubo ahí, no estoy hablando de una negociación, pero siento que hubo algo en los 30 y tantos años
no, veintitantos años, porque fueron veintitantos años que estuvo encarcelado Caro Quintero en el altiplano. Bueno, en una prisión mexicana, perdón. En los veintitantos años que estuvo Caro Quintero detenido en una prisión mexicana, ¿por qué Estados Unidos no solicitó su extradición? Eso, fíjense que eso sí me brinca un poco. Sí, es lo que me brinca. 28, gracias, Leticia. En los 28 años que estuvo el Caro Quintero dentro de una prisión mexicana, ¿por qué Estados Unidos no solicitó su extradición? ¿Por qué no la solicitó? Bueno, eso es lo que vaya, si yo tuviera enfrente a un agente de la DEA, sí se lo pregunto. ¿Por qué Caro Quintero estuvo detenido? Si es para ellos un alto criminal o es uno de estos perfiles necesarios para Estados Unidos porque asesinó a Kiki Camarena bajo la versión de la DEA, ¿por qué no se solicitó? Gracias, estuvo en el Puente Grande, estuvo 27, José dice que 27, le dice, bueno, entre 27 y 28 años en Puente Grande, gracias, porque no estuvo en el altiplano, estuvo en Puente Grande, ¿por qué no solicitó la extradición a Estados Unidos? Eso sí, fíjense, ahorita que lo está escuchando al presidente y demás, me brincó. ¿Por qué? Y si se solicitó, ¿por qué no se le otorgó? ¿No? 28 años. A ver, acá, me dice el señor productor que porque pensaba Estados Unidos que iba a purgar una condena de 60 años. O sea, que Estados Unidos tenía la idea de que aquí en México, iba a purgar una condena de 60 años y entonces, oh sorpresa, viene una reducción de condena, ¿no? La reducción de condena pasa de 60 a 40 y después viene el amparo y se quedó en 28. O sea, no llegó ni siquiera no llegó ni a los 20 nada, o sea, llegó a la reducción de condena. Es el caso de Caro Quintero, es lo que me dice el señor productor, que por eso Estados Unidos como que no la solicitó, pero vuelvo a insistir, bajo la lógica de cómo ha actuado Estados Unidos con los criminales mexicanos, me extraña, porque a muchos no les ha dejado de otra, a muchos se ha sido como de, Nel, vente para acá, e incluso cuando se enteran que hay una reducción de condena, es cuando solicitan la extradición, y bajo la lógica en la que vivíamos antes, de que prácticamente el gobierno mexicano recibía algo de Estados Unidos, entonces decía, bueno, no, aquí justamente dice Estados Unidos que lo quiere, pues se lo damos. Antes, si Estados Unidos pedía criminales, México se lo mandaba. Así fue desde, ¿qué será? Desde Cedillo, Fox, Calderón y sobre todo con Peña. Con Peña ya era prácticamente Estados Unidos, tú dime qué quieres y mejor pásate tú, siéntate y gobierna. Pero en el caso sí me brinca mucho. ¿Por qué cuando se enteraron de la reducción de condena no lo solicitan? Me sigue brincando un poquito porque estuvo detenido varios años. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea, tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron. No lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.